Bueno, y tenemos aquí en nuestra sala, le quiero dar la bienvenida a Gabriela Zahuita. Ella es representante de comerciantes del mercado público Tepito Ropa y Telas, mejor conocido como el de Granaditas. Exactamente. Y también a Sandra Robledo Herrera, comerciante del mercado público 2 de abril y también participante de este gran concurso de Crónica 2017. Bienvenidas, chicas. Bienvenidas. Nos encanta tenerlas aquí. Ya nos queremos ir, por supuesto, de compras a visitar Cuando estos quieran. mercados. Pero ¿qué les parece si empezamos hablando primero acerca de este concurso de Crónica? Sí, ¿De platícanos. qué se trata? Bueno, Chilango invitó a participar escribiendo una crónica acerca de mercados. Entonces, en mi caso personal, somos 5 generaciones en el mercado 2 de abril. Cumplimos 115 años como mercado, así que imagínense la historia que tiene nuestro Trabajar, mercado. felicidades. Y fue la forma en la que me decidí a escribir una crónica. Ajá. Eso, y en parte también en agradecimiento al maestro Salomón Chertovisky, Sí. porque pues, ha dado un apoyo y un auge a todo lo que son nuestros mercados Sí, es públicos. cierto. Increíble, qué bueno que participaste, porque bueno, ahí nos vamos a enterar de muchas cosas y de historias como la tuya, que son 5 generaciones, y este mercado que está atrás del Teatro Blanquita, que tiene de todo. Pero vamos a hablar también de este mercado de Granaditas, que lo conocemos todo el mundo como el mercado de los zapatos. Platíquenos un Exactamente. poco más para que la gente se entere que ahí puedes encontrar todo tipo de calzado. Somos la zapatería más grande del mundo, somos 709 para ser exacta, que van a encontrar zapatos de mujer en su gran mayoría, zapato para caballero y zapato específico para alguna, no sé, para ballet, para irse a bailar un día, zapato para pool dance. Tenemos de todo tipo y nuestros precios son muy competitivos. Somos un mercado que se preocupa por hacer que siga creciendo y somos un mercado que es una producción totalmente nacional. ¡Qué O maravilla! sea, eso es lo más Claro. importante. Claro, o sea, no solamente puedes encontrar zapatos para los bebés, que a veces es tan difícil encontrar Exactamente. zapatos Sí. para los bebés que empiezan a caminar, que sí tengan Tenis. tecnología, tenis, para hacer ejercicio, ya nos decías, incluso hasta para pole dance. Platíquenos los horarios de los mercados también, los horarios en los que podemos acudir y los días. ¿Abren de lunes a domingo o cierran algún día? De lunes a domingo estamos A abiertos. domingo. De Nuestro lunes a horario es domingo. desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El nuestro es de 9:10 a 7 de la tarde. Ahí en este mercado 2 de abril hay que ir, por ejemplo, en este momento para comprar lo de la cena navideña, los romeritos, las nochebuenas y todo eso, ¿no? Yo creo que vivimos en un lugar a donde debemos de reactivar la economía. Sí. Y la forma más importante para que nosotros reactivemos la economía es asistir precisamente a nuestros mercados públicos. Claro, totalmente. Pues felicidades a las dos, ¿eh? Claro Vamos que a ir sí, a tu gracias. mercado el 2 de abril, ya sabemos ahora dónde está y hay que activar la economía mexicana. Bien lo dijiste, Así es. muchas gracias. Gracias. Gracias.